Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias, conmigo el maestro García, y de nuevo reiterando, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta llegar a aguas mansas y arenas, a hacer un espejo, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en el cual nos reflejamos, que son las palabras, y en ello ambos nos hacemos dos en uno y al separarnos crecemos aprendiendo algo el uno del otro. Hoy tenemos al compañero Jorge Vázquez y vamos a tratar de ver o entender a lo más posible la situación y el desarrollo de las autodefensas en Michoacán. Maestro García, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ya listo otra vez para la conversación semanal. Órale. Bueno, Jorge, buen día. Buen día. No sabía que era a mí porque somos dos Jorges y el otro Jorge. El otro va a ser el muy maestro. bien. Pues buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mira, nosotros pedimos a las personas que nos brindan su tiempo, que nos hacen el favor y la confianza de dar su tiempo, de que nos den un poquito de su vida personal, un poquito de dónde nacieron, algo que no sea relacionado a su figura pública. Dónde creció Jorge, fue a la escuela, era travieso, había árboles, hacía travesuras a los compañeros de la escuela. ¿Quién es Jorge? Para que la audiencia se sienta un poco más familiarizado contigo fuera de tu figura pública. Muy bien, gracias Antonio. Pues sí, yo soy originario de un pueblo que se llama Aguililla, Michoacán, que está en todos los medios ahora por esta lucha entre los cárteles que quieren apropiarse, digamos, del territorio. Ahí fui a la escuela primaria y la secundaria, estuve en la primaria Benito Juárez, luego en lo que ahora se llama Técnica 21, que en aquel tiempo era Escuela Tecnológica Agropecuaria, ETA, ¿verdad? ETA, y como ETA creo, ya no recuerdo si era del 145 o algo así, pero ahora se llama Técnica 21. De ahí me fui al pueblo de Arteaga, o ciudad, creo que ya es ciudad, a estudiar la normal. Allá estudié la escuela normal para ser maestro de primaria. Después de ahí me fui a Estados Unidos a principios de los 80s, estuve viviendo ahí toda la década prácticamente hasta que, pues a mí no me gustó. Hubo muchos detalles, decía que Estados Unidos era muy bonito hasta que aprendías inglés. Entonces aprendí inglés y ya no me gustó. Quizás me ha sido muy materialista. Y de ahí me fui a Europa y estuve viviendo en Europa hasta el 2004, que regreso a México y termino conociendo a una maestra que trabaja en Aguililla y pues hicimos pareja y regresé a Aguililla. Ya regresé a Aguililla me parece que fue en el 2005, 2006 que regreso a vivir a Aguililla, no recuerdo las fechas exactas, ¿verdad? Y pues sí, estudié en Estados Unidos, además de inglés, estudié algo que se llama, estudié varias cosas, pero lo principal fue algo que se llama Business Management. Y después ya en Europa estudié contabilidad y me dediqué a la dirección de negocios ajenos la mayor parte del tiempo, aunque después hice negocios propios. Y bueno, ya cuando regreso a mi pueblo, Aguililla, pues estuve trabajando como maestro, ¿verdad? Estuve trabajando como maestro un par de años y luego pues ya dejé la población por las circunstancias de las que hablaremos más adelante, me imagino. Y básicamente, resumiendo, es eso. Si me pongo a contarles anécdotas, travieso era muy travieso. Se supone que era bastante inteligente. Me gané este premio que ahora creo se llama Olimpiadas del Conocimiento. El caso es que en la escuela, pues, el profesor ponía lo típico de antes, ¿no? Unas cuentas en el pizarrón. Como tenía que sacarlas de la imaginación la mayoría de las veces, y yo era bastante rápido. En cuanto él terminaba de anotar una, yo la resolvía, ¿verdad? Y otra y la resolvía. Así que terminaba la última, se iba sentando en su escritorio y ella las tenía resueltas y se lo daba. ¿Y qué había que hacer después? Pues meterle el pie al que pasaba junto a tu banco, jalarle el pelo a
a la niña de adelante o pues, cosillas así, pero sí era bastante travieso. Quinto año me lo pasé prácticamente de secretaria porque no sé qué pasó, no había secretaria y me mandaban a estar en la oficina de la dirección para contestar el teléfono y lo que se ofreciera. Era un mandadero, era secretaria, era un montón de cosas porque pues los maestros de repente no me podían tener en clase, era demasiado rápido para hacer todo y pues un niño y sin nada que hacer, pues ya se imaginarán las consecuencias. Así que lo que hacían era eso, mandarme a traer cosas, como digo, a estar de secretaria en la dirección, lo que se les ocurría, todo con sacarme del aula. Y luego, además de que era bastante rápido, pues tenía hermanos mayores y a mí me gustaba mucho leer y todo. Entonces, había un tapanco en la casa, que no lo sepa, una especie de desván hacia arriba, y ahí estaban los libros de todos mis hermanos. Así que pues yo probablemente por ahí, por tercero o cuarto de primaria, ya me había estudiado todos los libros de la primaria, incluidos los de sexto. Cambiaron y cambiaban, pero pues básicamente el conocimiento era el mismo, incluso era superior en los libros más antiguos, así que para mí las clases eran cualquier cosa y sí daba mucha guerra, era muy latoso, muy travesuriento. Pero no me podían pegar porque mi padre lo tenía prohibido. Cuando éramos pequeñitos, yo estaba en primero, mi hermana en segundo, y un maestro le pegó y le dejó marca pues de la vara en las patillas, como decían ahí. Y mi padre se puso muy furioso. Él sabía que, bueno, tenían claro, si alguien nos tenía que pegar eran él o mi madre, nadie más. Es más, él casi nunca nos tocaba, ¿no? Muy poco. Pero mi madre era la de los castigos corporales, así que mi padre se enfureció, fue con el maestro, con la pistola a vista y le dijo, me vuelves a tocar un hijo y te mato. Mato al que me toque un hijo. Y pues ya, estábamos protegidos. A otros les pegaban, pero a nosotros no nos ponían la mano encima. Pero sí, era bastante travieso. Pero era por asunto de eso, pues básicamente yo me sabía la clase. Y ya sexto, como, ¿qué sería? El último mes, probablemente los últimos 2 meses de sexto, ya el maestro me dijo que yo no fuera a clases. El examen final, pues me lo dio, que lo contestara en mi casa ya por compromiso, porque le pusiera el nombre, pero yo ya no fui a clases. Para sexto ya no fui a clases. Para el ingreso a la secundaria se necesitaba hacer un examen de admisión. Recuerdo que nos dijeron una fecha en la que ya estaría por ahí puesta la lista de los que habíamos ingresado. Y recuerdo, por lo mismo travieso que era, que llegamos con otros amiguillos a ver la tal lista y estaba un maestro que me conocía, estaba noviando con una prima mía, y cuando me vio, se metió a la dirección y salieron todos los que estaban en la dirección, el director, subdirector, secretarias y todo, ¿no? Y me señalaron y dicen, ese es. Y yo, con lo travieso que era, dije, ¿qué habré hecho? Porque esa no me la sabía. Y estaba como asustado, ¿no? Estamos hablando, tenía 11 añitos apenas. Y no, pues ese es. Y ya el subdirector, me acuerdo, maestro Cupa, no se me olvida el nombre, ya fue hasta donde yo estaba y dice, ándale, chiquito pero picoso y que no sé qué. Parece ser que en el examen de admisión, mis resultados superaron con gran diferencia a todos. O sea, el más cercano a mí estaba lejos, digamos, en cuanto a número de aciertos. Y eso fue impresionante. Imagínate un niño de 11 años, todo chamagoso, porque yo era así, era mugroso. Un vecino de la tienda me puso el colmenero porque pasaba metiéndome los dedos en la nariz. Y no sé si ustedes vieron niños creciendo en un pueblo de estos que, pues en lugar de usar un pañuelo, se tallaba uno con el antebrazo la nariz y traía uno las mejillas siempre cuarteadas, ¿no? De moco secos y cosas así. No sé si les tocó ver eso, pero bueno, básicamente así me crié. Así me crié, muy sano, pienso yo, jugando a la tierra y todo. Adelante. A manera de información, yo tenía catarro constipado. Es que mi nariz era hasta llaga casi, la parte de abajo de mi nariz. Pero de un modo o de otro, hay algo que
en lo que tú participaste y yo no, por información, por lo que he logrado captar, no alcanzo a entender la condición y la formación de las autodefensas. En lo que yo entré en contacto con ellos, con nosotros, fue a través de un video de Subversiones, donde entrevistaron a Mireles. Y de ahí se empezó a ver la situación desde distintos ángulos. Subversiones también hizo un video sobre la meseta Purépecha, donde una mina de arena que le dieron a corporaciones dos grupos, dos pueblos. Los dueños empezaron a darles unos más que otros para dividirlos y se logró unificarlos para tratar de echar a los de la mina afuera. Y todo eso lo documentó Subversiones en cuanto al principio de los procesos organizativos, según a Mireles, que ellos dijeron que vieron a la meseta Purépecha cómo se organizaron, y de ahí empezaron a tomar la idea de organizarse para crear las autodefensas. De ahí en más, información pues la tengo esporádica y por todos lados. Según tu experiencia, ya que participaste en estos procesos, ¿cómo empezó el proceso organizativo? Sabemos que estaba ya en las poblaciones tomadas por los carteles, los Beltrán Leiva, otros, pero al final se hizo muy opresivo. Los pueblos se organizaron para tratar de deshacerse de ellos y se vio este intento de emancipación o de liberación de los pueblos. ¿Cómo o cuál es tu visión de eso? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cómo nos podrías explicar eso, Jorge? A ver, solo te comento que por ahí se escucha una conversación al mismo tiempo que la tuya. No sé si afectará después para la emisión del programa, pero bueno, te digo, siempre va a haber puntos de vista. Mi incorporación a las autodefensas fue porque hubo un intento en Aguililla de levantar al pueblo, como decían, por gente que, por ahí había alguno que era del pueblo, pero la mayoría eran de Tepalcatepec y Coalcomán, que ya estaban formados los grupos de autodefensa. No funcionó, no cuajó, y sí golpearon gente y cosas por el estilo. Yo recuerdo que salí ese día a ver qué estaba pasando. Siempre he sido algo metiche, o alguna gente dirá que me importan los demás, no lo sé. El caso es que estaba el municipio pues vacío, abierto pero vacío. Lo mismo la comandancia de policía, que está pegada a la presidencia municipal, pero hay otra comandancia de policía en las afueras. Entonces me fui con un regidor que era amigo mío y le digo, oye, lo que está pasando es grave, tenemos que ir a ver qué pasa con esta gente. Es un pueblo pequeño, somos amigos, teníamos amigos que eran policías y todo, ¿verdad? Entonces fuimos y nos los encontramos desarmados, algunos golpeados, uno herido por una esquirla, y pues nos contaron lo que había pasado, ¿verdad? Básicamente los querían obligar a que formaran parte de las autodefensas. Bueno, se hizo un lío, hicimos ciertas cosas ahí, el caso es que no cuajó. Para el siguiente intento me llama alguien y me dice, oye, se pretende hacer las autodefensas, ¿verdad? Ya hay gente que está armada y lista y queremos que participe, ¿no? Y le dije, bueno, si hay que hacer algo, se hace. Yo lo que tenía en mente era que había visto todo lo que había pasado en Tepalcatepec y Coalcomán, que había sido una casa de brujas, y dije, bueno, si intervengo probablemente puedo evitar esa cacería de brujas y que no muera gente aquí como pasó en aquellos pueblos, por lo menos no tanta. Y entonces me involucré. En ese momento yo también había visto los videos de Mireles y creía que las cosas eran de ese modo, ¿verdad? Y pues tener cárteles no es bueno, así que dije, está todo bien, si podemos tener un pueblo libre de cárteles, qué bueno, ¿verdad? Y comenzó el movimiento de autodefensas. La policía y el ejército nos apoyaban. Y eso para mí, para un tipo medio revolucionario como yo, pues eso no encajaba.
no tenía sentido. Pero ya, formadas las autodefensas, en alguna noche por ahí de estas que estábamos conversando, hablé con varios mandos, digamos, de la Policía Federal principalmente, y ahí me dijeron que era una estrategia que venía directamente desde Presidencia de la República. Creo que hubo unos arreglos por ahí con el Mencho. Y voy a decir cosas que a mucha gente que es creyente, porque son creyentes igual que cuando tienen religiones, no les van a gustar, pero ni modo. O sea, conversando con el abuelo un día en Tepalcatepec, le dije, oye, ¿qué pasa con Mireles? Por algunos detalles, un dinero por ahí que le habían dado y se había quedado Mireles y cosas así. Le digo, ¿qué pasa, no? Dice, sí, dice, ya estamos tomando cartas en el asunto, vamos a ver qué hacemos. Dice, a Mireles yo lo llamé porque no teníamos quien hablara. Mireles no creó autodefensas ni nada en Tepalcatepec, fue el abuelo, ¿verdad? Pero a Mireles, unos días después de que había comenzado el movimiento, se le llamó para que fuera el vocero de la gente de Tepalcatepec. Es todo, casi todo lo que decía Mireles era acomodado, o sea, una verdad arreglada que termina siendo una mentira, ¿verdad? En muchas de las cosas. Tardaríamos mucho tiempo en detallar qué cosas, pero ya me quedé con una idea clara de lo que estaba pasando. Era una lucha de poder entre cárteles y el gobierno y nos estaban utilizando a nosotros, ¿verdad? Para llevar a cabo esa lucha. Y pues ahí ya no me gustó, ¿verdad? Ya había pasado un cierto tiempo, pero cuando se descararon bastante más, que comenzaron a meter antiguos miembros de los caballeros templarios a las autodefensas, que empezaron a levantar más pueblos, pero los que se levantaban allá eran gente del cártel, porque nosotros conocíamos todo eso, ¿verdad? Pues ya, la verdad yo me vi medio una situación complicada, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Nos unimos a esto o nos separamos? Y yo comencé peleando en contra de eso, ¿verdad? Pero pues siempre medio preocupado. Lo que yo no quería es que hubiera tanto muerto. O sea, a mí me duele que maten gente. Y pues, de acuerdo a mis alcances, que quizás no soy muy inteligente, pues empecé a hacer ciertas cosas que me trajo la enemistad, pero ya enemistad en ese sentido de enemigos, de cuando nos veamos nos vamos a matar con la gente de Tepalcatepec, ¿verdad? Con algunos incluso en el pueblo, con miembros de las autodefensas, como Fruto Comparán, por ejemplo, que ahora está en la cárcel, ¿verdad? Y más gente, ¿verdad? Sí, entonces la cosa para mí se puso bastante complicada, ¿verdad? Yo quería que se hicieran las cosas bien, limpias. Tratamos de organizar al pueblo en un consejo, pero la gente no participaba. Una gente muy atenida, y eso pasa en todas partes, hasta donde alcanza mi conocimiento. Quieren que alguien vaya y le resuelva los problemas, no quieren hacerse responsables de sí mismos. El caso es que pues todo derivó a un punto en que digo, pues esto no tiene sentido, no vamos a ningún lado, lo que se viene es una guerra peor de cárteles, lo que está sucediendo ahora. O sea, yo lo pude ver desde aquel momento, le dije a varios amigos y demás, tenemos que irnos, tenemos que salirnos, los que no estamos por la labor de meternos en cárteles, tenemos que salir de aquí. Y nos salimos fuimos varios, unos no se salieron y terminaron muertos. Pensaban que todavía podían hacer algo, y pues no se podía hacer nada, 2 o 3, comparado con la inmensa mayoría, pues nada podíamos hacer. Jorge, no sé si... Sí, dime. Jorge, esta observación, al menos desde mi punto de vista, yo fui invitado por un grupo que apoyaba a Mireles, me pagaron un viaje y todo para ir a México a interceder cuando estaba encarcelado. Yo lo que le dije, a mí lo que me interesa es la capacidad del pueblo de cambiar circunstancias, porque yo lo que veía más que nada en Tepalcatepec y en otros lados, una especie de querer regresar a las condiciones que tenían antes los aguacateros, los de los limones, los ganaderos, para tratar de seguir teniendo una condición de hacienda, tener sus empleados, sus peones, y regresar a una situación en donde
pues explotaban al trabajador y que todo siguiera tranquilo y no iba a regresar a eso. Esa ha sido siempre mi impresión, de que toda esta gente quería regresar nada más a una condición como la hacienda, ¿no? Como los caciques, como los que controlan la economía del pueblo. Esa fue siempre mi impresión. ¿Estoy equivocado o es parte de eso? No estás equivocado en absoluto. Incluso le voy a agregar algo. Los campesinos que cultivaban drogas, los traficantes, también querían que volviera a esa situación anterior sin cárteles, en donde ellos pues traficaban tranquilamente sin tener que estar pagando. Quizás esto no lo sepan. Los cárteles no son traficantes. Los cárteles trabajan con los traficantes. Son otros los que hacen el trasiego de drogas y demás. Que eso está muy mal interpretado en las noticias. Que ellos tienen el control, sí, es verdad. Pero tienen otras estructuras para el tráfico. Son estructuras bastante, podríamos decir, independientes, ¿verdad? Aunque sí estén, digamos, pues bajo el control de los cárteles, porque los cárteles controlan las zonas de producción, ¿verdad? Entonces, querían regresar a ese punto, querían así, no querían tener pueblos libres y cosas de esas, más bien como tú dices, querían volver al estado de poder que ellos tenían y que el cártel de los caballeros templarios les había arrebatado, porque el cártel de los caballeros templarios puso muchas reglas, ¿verdad? Donde no se podía explotar tanto a la gente. Luego se les fue saliendo de las manos, especialmente por los lugartenientes que pues no perdieron su ambición. Lo mismo que pasa en la política, ¿verdad? Lo mismo que pasa en la política. Y algunos comenzaron a cometer desmanes, pero en un principio todo tenía que ser justo, bien remunerado, el trabajo y demás. Fíjate, los aguacateros nunca fueron extorsionados para pagar cuotas. Yo estuve hablando con algunos aguacateros. Ellos se acercaron al cártel de los caballeros templarios a solicitar protección por el robo que había muchísimo robo de aguacate. En ocasiones que el aguacate estaba carísimo, pues un camión lleno de aguacate era una fortuna. Entonces comenzaron a pagar la protección a solicitud de ellos mismos, ¿verdad? A solicitud, claro, todo eso derivó en lo que conocemos ahora, pero en un principio los aguacateros solicitaron la protección del cártel de los caballeros templarios. Que eso pues no se dice mucho, ¿verdad? Casi ni se menciona, pero fue así. ¿Y por qué? Pues muchos, yo diría que la mayoría de los aguacateros eran antiguos narcos, gente campesina que hizo dinero con el tráfico de drogas y pues esa era su vida, el campo. Entonces establecieron huertas de aguacate, huertas de limón y todo. Para que se den una idea, una huerta de limón hace 15 años, o así 15, 20 años, costaba $100,000. ¿De dónde se imaginan que un campesino ordinario, trabajando el campo, iba a obtener $100,000 para establecer una huerta de limón? No solamente los traficantes son los que tenían esa cantidad de dinero y son los que establecieron las huertas de limón y aguacate. O sea, huertas de limón, huertas de aguacate son propiedad en su inmensa mayoría de narcotraficantes. Conozco algunos que tienen por ahí un poquito, 1 hectárea, 2 hectáreas, que son paisanos que se fueron a Estados Unidos y de allá han mandado dinero para establecer la huerta poco a poco. También hay de esos, pero son la minoría. La mayoría son antiguos traficantes y antigua gente de estos hacendados y demás, de los que siempre explotaron al pueblo, por decirlo de alguna manera. Y es que, tengan en cuenta, establecer una huerta de cualquiera de este tipo, de la que sea, cuesta mucho dinero. Una huerta, 1 hectárea de tomate, para sacarla tecnificada, para sacarla adelante, nada más una temporada cuesta entre $7,000 y $10,000. Entonces imaginemos, un campesino, ¿de dónde va a hacer eso? Un campesino ordinario. Hubo algunos campesinos que fueron más habilidosos y consiguieron dinero, ¿verdad? Con estos traficantes. Consiguieron dinero y de esa manera establecieron huertas.
pero pues se creó ahí un nexo que dura hasta la actualidad con todos los problemas que ya conocemos. No sé si contesté bien o respondí bien tu cuestionamiento, Antonio. Maestro García, dentro de las observaciones que hicimos como pudimos, con lo que había y la información que teníamos, contactos, pláticas, ¿qué pregunta le hace usted a Jorge? Parece que es una situación que hubo vacío y en cuestiones del control del territorio, de la protección de vida, de propiedades. Entonces estos aprovecharon y salió un conflicto entre los antiguos y los nuevos. ¿Algo quieres agregar a eso, Jorge? Recuerda, nosotros no vivimos... Sí, o sea, básicamente... Adelante. Sí, el maestro lo explica perfectamente. Básicamente eso es lo que sucedió, pero con la connivencia del Estado. O sea, los viejos lograron la connivencia del Estado. Podríamos justificarlo de algunas maneras, como por ejemplo que los caballeros templarios, y eso está toda la información ahí, ya habían rebasado el Estado. Los caballeros templarios, conservando, que por cierto fuimos a la misma escuela normal, fuimos compañeros, bueno, yo fui compañero de generación de su hermano, él iba un año después, por cosas que un día se amerita se explican. Pero digamos, él aportó mucho conocimiento a esto de los caballeros templarios. No es nada tonto observando la tuta, ¿verdad? Y eso derivó en que superaran al Estado. O sea, en un momento dado, ya en Michoacán los caballeros templarios estaban por encima de las autoridades. Si alguien quería participar en elecciones por el partido que fuera, aunque ellos favorecían más al PRI, pero por el partido que fuera, si querían participar, necesitaban ser palomeados por el crimen organizado, ¿verdad? Y todos, en los últimos días que estaban cobrando, en algunos lugares intentando cobrar en otros, ese 15% que siempre se roban los políticos de la obra pública. Imagino que su lógica fue, si se lo va a robar el político, mejor nos lo da a nosotros. Claro, no vieron que el político les entregaba el 15% y se robaba aparte otro 15%. Entonces la cosa estaba muy mal ahí en los pueblos, ¿verdad? Pero esa descripción es lo mejor, no la podría haber descrito yo mejor. Fue una lucha entre los antiguos, digamos, entre los antiguos traficantes y el cártel nuevo que se había apoderado de todo el Estado, que eran los caballeros templarios. Me parece muy bien la explicación. Sí. En lo que yo vi sobre el ejemplo de la meseta purépecha, que se organizaron y les sirvió de ejemplo conforme Mireles, tú dices que todo esto fue orquestado, tienes mayores elementos que yo. Se vendió todo esto como una condición romántica, como algo que surge del pueblo ya cansado de la opresión de los carteles y la extorsión del gobierno, la complicidad de ambos. Creo que los caballeros templarios fueron los que suplieron o completaron o trabajaron con los Beltrán. Una serie de complicidades por todos lados en donde este proceso de liberación se nos vendió como algo romántico en vez de algo orquestado. A mí lo que me preocupó mucho cuando veía a Mireles y la admiración y todo, cuando empezó a decir que teníamos que volver al Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que este proceso, después de tanto sacrificio y muerte, le regrese al Estado el poder de nuevo, regresar al Estado de Derecho, entregarle al Estado de nuevo la guía social? Si son los que provocaron todo este desmadre, pues yo de ahí empecé a cuestionar la visión o la capacidad de liderazgo de Mireles. Me preocupaba eso. Es que esa parte, Mireles nunca fue líder de nada. Eso es una creación mediática, ¿verdad? Cuando quiso hacerse líder, pues lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Cuando él ya quiso hacerse líder. Hubo un detalle, él se fue a hablar con Miguel Ángel Gallegos, Migueladas, en la Huacana, pero luego no podía salir. Y recuerdo que hablé yo con él en aquel tiempo y hablé con el abuelo
y dijeron, oye, le vamos a echar una mano para que salga de allá. O sea, nosotros lo veíamos como tonto, un ambicioso tonto nada más. Como le decía el abuelo, un viejo largo pendejo, así es como se refería. Mireles, el abuelo, era su empleado, ¿verdad? Y y él quiso hacerlo así, pero él tenía el compromiso del abuelo de que se le iba a ayudar a lograr una diputación o algo así. Presidencia municipal de Tepalcatepec no, porque ahí todo el mundo lo conocía y como decía el abuelo, nadie iba a votar por él, no lo podían poner, era muy difícil ponerlo. Entonces le habían ofrecido una diputación local o federal. Entonces, por eso Mireles abogaba mucho por el Estado de Derecho y demás, porque su ambición siempre fue política. Y aunque esté muerto y no puede defenderse, pero sus hechos lo confirman, pues terminó en una administración pública, terminó como delegado de salud en Michoacán y estaba pensando en lanzarse a gobernador del estado de Michoacán. O sea, él siempre miró hacia la política, él nunca miró hacia la libertad de los pueblos y cosas así. Recuerdo en un enfrentamiento en el Aguaje que nos tocó juntos, traen a un herido de bala y como él era médico, pues ahí le amarró un pedazo de cartón en una pata y demás, ¿no? Y yo digo, oye, es un ser humano, no podemos dejarlo así. Él hizo un desdén como que se muera el desgraciado. Yo entendía eso, ¿verdad? Lo entendía mucho, esa actitud la tenían muchos, pero pues yo no podía tenerla. Y ese mismo día, una chica de los halcones, una muchachita, menor de edad, 14, 15 años, pero adicta al cristal, pues estaba convulsionándose y todo por falta de droga. Y le decía yo a Mireles, le damos algo, ¿qué hacemos, no? Para que esta muchachita no esté sufriendo. Pues yo veía una niña, es lo que yo veía. No sabía que él tenía gustos por las niñas luego. Pero bueno, también, él nada que se muera, ¿no? O sea, no se va a morir, dice. No le pasa nada. Pero bueno, yo más viviendo la mayor parte de mi vida adulta en Estados Unidos y en Europa, pues esto de el sufrimiento humano así nomás porque sí, como que no me entraba en la cabeza, ¿verdad? Pero yo lo vi, él tenía otros intereses, él iba en otro rumbo, digamos, con otros intereses, otras intenciones. Eso es lo que yo alcancé a ver y lo dije en su momento, pero pues no, la gente estaba endiosada y pensando que les había llegado un libertador y todo eso y no prestaba atención a las cosas, pero recuerdo una reunión que teníamos en Tepalcatepec y estaba el doc por allá en el estacionamiento, pues ahí en la ganadera, entre los carros. Yo me puse de pie y fui y le digo, oye doc, ¿por qué no te vienes a la reunión? No, dice, no quiere el abuelo que yo me involucre en las reuniones. O sea, él nada más estaba ahí para que dijera lo que el abuelo quería que dijera. Ya cuando se emancipó, pues fue cuando terminó en la cárcel y todo lo demás, ¿verdad? Esa caída del avión, él andaba en su propio business, él no estaba ni siquiera obedeciendo las órdenes del abuelo, ni haciendo lo que se supone que estábamos haciendo los autodefensas que luego nos llamamos legítimas. Él ya andaba en su rollo, él buscando el dinero, buscando el puesto político, buscando el poder. Pero bueno, imagino que esto sucede en todo tipo de movimientos y más en uno que ni siquiera fue orquestado por la población. Una de las cosas que no se mencionan y que podrían haberlo mencionado los medios de comunicación era que la población no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo en su mayoría, ¿verdad? En el sentido, como digo, que por ejemplo en Aguililla convocábamos una reunión del pueblo, acudían 300, 400 personas de una población de 10,000. No fue Cherán. Cherán es otra cosa. Yo estuve hablando con la gente de Cherán en aquel tiempo y tiempo después seguí hablando con ellos. No, allá sí fue un hartazgo de la población. Allá fue diferente. Lo que pasó en Tierra Caliente y en buena parte del estado de Michoacán fue lo que dijo el maestro. Fue una lucha de poder entre los antiguos y los nuevos. Eso fue todo. Disculpa porque me extendí. No. Nosotros no entendemos todos estos procesos que pasaron frente a tus ojos, ¿no? Y tratando de percibirlos con la información que tenemos y las deducciones que otras experiencias nos han dado. Y es obvio que vamos a estar equivocados en mucho por la falta de información. Hay algo que yo veía a la población un poco
ilusionada con esto de deshacerse del crimen organizado. Y en un video alguien dijo, mira, la gente de las armas tienen que empezar a escuchar la conciencia del pueblo, no pueden andar nada más con las armas haciendo desmanes sin escucharnos a nosotros. Y al parecer había un segmento del pueblo ilusionado en que esto era posible, cuando ya todo era condiciones de desmanes y manipulación del Estado para empezar a destrozar esta posibilidad. El americano, todas estas gentes que estaban metiendo ahí, meter algunos grupos de autodefensas directamente con los carteles, que hizo que fue parte del trabajo del Estado, o yo estoy percibí mal las cosas, o más o menos eso pasó. Había ilusión en la población, los segmentos de la población, pero también ya había una condición de vulnerabilidad que los hacía vulnerables a las manipulaciones del Estado. ¿Cómo me darías claridad? Sí había un sector de la población, pero era minoritario. Ese es el asunto. Como digo, sí, se acercaban 300, 400 personas a una sesión. En el pueblo intentamos, con un grupo de amigos, pues de participantes en este movimiento, de organizar por colonias, un consejo en cada colonia y luego un consejo municipal, así más o menos como las fogatas de Cherán, pensábamos, para que el pueblo se empoderara. Yo tengo la certeza todavía de que en un pueblo organizado no pueden existir cárteles. Los cárteles solo pueden existir con la connivencia de un sector de la población, y eso es lo que sucedía. Pero pues al parecer eran más los que estaban de acuerdo con el cártel que con tener un pueblo libre, porque sí había ese sector de la población que se ilusionó, muchos murieron desgraciadamente, pero no era lo suficientemente amplio el número como para superar a los que estaban contentos con el status quo, ¿verdad? Era menos. Algunos incluso a mí me reclamaron, que tenía negocios principalmente. Dice, oye, a mí me iba mejor cuando estaban los templarios que ahora que no están. A nosotros nos iba mejor. Se nos quejaron carniceros, tortilleros, negocios de diferente tipo se nos quejaron en ese sentido. O sea, no estaban dispuestos a hacer un sacrificio para lograr tener un pueblo libre. En una ocasión, eso me dijo a mí a las claras lo que estaba pasando. En una reunión se levanta un hombre joven y me dice, hay uno que anda con ustedes que es prepotente, anda abusando y no sé qué y no sé cuánto. Le digo, dime quién es. Y pues lo llamo al orden inmediatamente. Dice, no, dice, si digo su nombre va a vengarse, va a ir detrás de mí, que no sé qué. Digo, mira, eso está fácil. Tú dime quién es. Yo le mando traer aquí inmediatamente. Le despojo de todas sus armas y te las doy a ti, tú ocupas su lugar. Y así ya no vas a poder tenerle miedo. Este hombre se sentó y ya no dijo ni una palabra. Ese era el espíritu que había entre los que sí se acercaban. Era cosa de imaginarse el pensamiento que había entre los que ni siquiera se acercaban, ¿verdad? Y me di cuenta de eso. O sea, ya cuando estábamos muy metidos, yo me di cuenta que todo era una manipulación, que era una creación, como digo, desde Presidencia de la República, porque este mando federal me dijo que incluso estaban planeando llevar la estrategia a todo el país, y luego apareció en Guerrero y no sé en otros lugares que hayan intentado hacerlo y no funcionó y no supimos, pero se intentó hacer en diferentes partes del país y era una estrategia de Presidencia de la República. Me imagino que era un esfuerzo por regresar el poder a los políticos que ya les estaban quitando los cárteles, ¿verdad? Les crecieron los enanos, como dicen ahí. Los cárteles fueron creación del Estado, pero de repente ya no los podían controlar. Entonces esta era una manera de intentar someterlos y ahora volver el Estado a tener el control y el poder absoluto de las cosas. Pero eso son solo conjeturas mías. No estaba yo en Presidencia de la República para saber qué es lo que pretendía pues la gente que estaba alrededor de Peña Nieto, porque Peña Nieto era demasiado idiota como para ocurrírsele una cosa de estas. Esto tuvo que habérsele ocurrido a alguien, probablemente a Cienfuegos, alguien del ejército, o a Galindo de la Policía Federal, una persona de estas. Con Galindo estuve
hablando también en una ocasión, y demasiado descarados, o sea, demasiado descarados en ese sentido. Me imagino que ellos suponían que de todos los que andábamos en la bola no entendíamos mucho de geopolítica y cosas por el estilo, y por eso hablaban tranquilamente pensando que nosotros no íbamos a comprender lo que sucedía. Pero a mí me quedó claro que todo eso era una manipulación y pues teníamos que escapar de ahí porque íbamos a terminar muertos. Y algunos pues escapamos, otros terminaron muertos. Mira, hay algo en las... Pues nosotros como podemos llevamos ayuda humanitaria a distintas comunidades, compramos artesanías y las vendemos, y con eso tratamos de ayudar a la gente a que se busque su proceso organizativo, pero luego hay dependencia y esperan que tú les resuelvas los problemas. Son cosas que no son sencillas de resolver. Hay una población de la que tenemos noción en el norte de Sonora, que es parte, era una extensión del cartel del Chapo Guzmán y pasadores de gente al desierto. Hablando yo con ellos y con la gente local que tiene confianza, que llevábamos nosotros ayuda humanitaria para los deportados o la gente en tránsito, ellos lo que me dicen que la mayoría de esa población tiene una severa dependencia económica en la comunidad que está pasando, desde venderle comida a las personas, botes negros para que pasen el desierto y no sean detectados. Hay un comercio dependiente de esta criminalidad que hace cómplice a la mayoría o toda la población. Y el que no quiere ser cómplice por silencio y miedo, pues a fuerza lo tiene que ser. La población no es muy grande. Y en ese sentido yo creo que en todos lados sucede ese tipo de dependencia, donde la gente no alcanza ni quiere despertar, y cuando surge alguien quiere que lo salven, pero sin compromiso propio. ¿Hasta dónde yo estaría equivocado en esto? ¿O sucedió en eso que está sucediendo en esta población del norte de Sonora, en todo el estado de Michoacán? ¿O cómo me ayudaría a entender esto ahí con ustedes en Michoacán? Sí. Es así, pero mira, tendríamos que ir un poquito más allá. O sea, todas estas actividades ilícitas que se le llaman, se convirtieron en parte de la estructura económica de los pueblos. Lo mismo sucederá en Estados Unidos. Hay un sector de la población que depende de las actividades ilícitas. Tan solo el tráfico de estupefacientes se considera que es el tercer negocio más lucrativo del mundo y equivale hasta el 10% del PIB de algunos países, ¿verdad? Entonces, una caída del 10% del PIB, ya te imaginarás. Recuerdo antes del tráfico de drogas que había quejas en mi pueblo a veces de gente que decía, oye, no hay a quien ganarle un peso, no había trabajo. Y comenzó la emigración a Estados Unidos desde los años 60, por ahí yo nací en 1963, yo lo que puedo recordar es de los 70 en adelante. Cuando aparece el tráfico de drogas, hubo un boom económico en la zona y la gente estaba feliz. En una ocasión, mi padre era artesano, talabartero, pero más artesano que talabartero. Y un día, por bromear con él, porque él era una persona muy recta, le digo, usted vive del narcotráfico. Y claro, lo encrespé, ¿no? Y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me reí. Digo, claro, si no hubiera narcotráfico, usted no vendería tanto como vende. O sea, eso ni en sueños. Y había esa dependencia, pero existe en buena parte del mundo, ¿verdad? Porque se convirtió en parte de la estructura económica de los países, ¿verdad? Como digo, ¿por qué? Decía, tengo un amigo por ahí que tiene contacto con mandos militares y demás, él es ingeniero biomédico. Me contaba algunas conversaciones y dice que le decía a un general, dice, nosotros podemos acabar con los cárteles inmediatamente, solo que se nos dé la orden, no tenemos problemas. Yo veía el poder de fuego que tiene el ejército, esos miles de millones de pesos que se están gastando constantemente en armamento, pues seguro que les daba esa ventaja. Vamos, un convoy de camionetas del crimen organizado, pasa un helicóptero Apache de esos que les entregó Estados Unidos y en una pasada desmadra todo. Y él decía que no les daban la orden.
yo me preocupaba, pensaba, ¿por qué no les dan la orden? Y claro, es que acabar con esas actividades ilícitas en un país como México hundiría la economía. En un país como Estados Unidos hundiría la economía, ¿verdad? Entonces es parte de la estructura económica. Nosotros a veces lo hablamos muy románticamente de, oye, y si se acabaran pues, todo este narcotráfico, consumo de drogas y demás, ¿verdad? Qué bueno sería. No, se colapsaría todo, porque es parte de la estructura económica ya de estas naciones. Como digo, equivale hasta el 10% del PIB. ¿No? Deja aprovechar esto. Las economías dependientes en la necromanía humana, al parecer nos van a destrozar. Maestro García, ¿qué pregunta bajo esta situación le hace al Jorge Vázquez, al compañero que nos acompaña hoy? Eso exactamente, que vemos esta situación, vemos como el desarrollo de esta situación, entonces hay que buscar un contrapeso, existe un contrapeso a todas estas esfuerzos, o el riesgo de colapso económico viene siendo un freno para los esfuerzos para buscar un contrapeso a esta situación. ¿Qué piensas, Jorge? Estamos atrapados por cuestión de que esto llega a puntos en el que las poblaciones no aguantan y vienen condiciones de tratar de cambiar las circunstancias. Lo que está pasando en Colombia, que tanto el narcotráfico, la destrucción ecológica, en todos lados, llega a un punto de desesperación y ya se hace un intento de renovar, pero como que nada funciona. ¿Qué piensas, Jorge? Nos quedan como cerca de 12 minutos. ¿O qué falló también con... A ver, trataré Dime. Trataré de ser breve. Tengo que aclarar que es, por supuesto, mi percepción de las cosas. Habría que revisar si tengo las cualificaciones suficientes para tener en cuenta mi opinión. Pero de hace muchos años, ya más de una década, comencé a hacer análisis de la economía, de las principales economías del mundo. Hice cálculos matemáticos por medio de modelos geométricos de crecimiento exponencial y yo veía que esto no tenía buen final. Y luego, revisando la historia, pues me encontré que esto es siempre cíclico. O sea, todas las civilizaciones tienen su auge y finalmente colapsan. Y pues para mí este es el colapso de nuestra civilización. No podemos hacer nada al respecto. Esto se acaba y comienza algo nuevo. Y eso lo dicen grandes economistas, incluso del Foro Económico Mundial están hablando de un gran reseteo económico. Lo que no dicen es las consecuencias para la inmensa mayoría de la humanidad. Eso no lo mencionan. Pero todo el mundo está de acuerdo en que este modelo económico está agotado, se acaba y habrá que hacer algo nuevo. Entonces, si estamos queriendo hacer las luchas de siempre para tratar de arreglar esto, que nunca han servido y mucho menos ahora, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido. Se habla de boicotear, por ejemplo, a las grandes corporaciones, pero no se toma en cuenta que son millones de personas las que dependen económicamente de esas grandes corporaciones, igual que cándidamente se habla de acabar con los cárteles y el narcotráfico, pero son millones de personas las que dependen de esa economía, ¿verdad? Tenemos que aceptar que vivimos en un sistema económico establecido y que este sistema económico está dando sus últimos coletazos, ¿verdad? Y pues sí, ahí yo sí soy muy pesimista. Las consecuencias para mí son desastrosas para la inmensa mayoría de la población. No se acaba el mundo, pero sí se acaba el mundo que conocemos. Y como digo, ya no soy yo diciendo esto. Los grandes economistas, los grandes poderosos del mundo están diciéndolo también. La gente no ha entrado en pánico porque no dicen cuáles son las consecuencias, digamos, lo que ellos llaman daños colaterales de este cambio de economía. Eso no lo dicen, no lo venden incluso con alegría. Veía de los pronósticos del Foro Económico Mundial
en donde dice que van a acabar con la pobreza. Y oye, qué bueno, se va a acabar la pobreza. No dicen que se va a morir una gran cantidad de gente, por eso ya no va a haber pobreza, ¿verdad? Dice que no vamos a ser dueños de nada, pero vamos a ser felices. Y no dicen cómo se podría modificar la mentalidad de la gente para que no se rebelara al perder todas sus posesiones, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que se dicen, pero que, como digo, las consecuencias no se nos están diciendo. Entonces yo no veo, para no extenderme más, yo no veo que esto tenga ninguna solución colectiva. Sí, para mí el mejor ejemplo aplica a los gobiernos, aplica a todos, este es el de la religión, que ataca la pobreza para perpetuar la miseria. Te da una pequeña esperanza, pero te mantiene en tu condición de miserable, de siempre dependiente. Y una de las cosas que siempre pienso cuando me adentro a este tipo de situaciones es la situación de la isla de Pascua, en donde en este pequeño enclave geográfico la gente terminó con todas sus posibilidades de vida, plantas, árboles, animales, todo, y terminó canibalizándose y destrozándose uno al otro, y no hubo posibilidad de vida, nada más quedan todas estas efigies, todas estas estatuas. Y nosotros estamos, pues poco a poco, denigrando nuestra capacidad de sobrevivencia al terminar con los recursos o minar severamente los recursos de la naturaleza, y otros ensuciarlos a tal grado de que no nos son útiles ni a los mismos recursos ni a nosotros. Los peces no se reproducen en forma sana, se reproducen enfermos, distintas cosas que estamos haciendo, que implica que si no, en alguna forma no vemos esto y ya es visible, o no reaccionamos a esto, no se ve bonito. Maestro, algo que le quiera preguntar, ya que nos queda poco tiempo. En vez de pregunta, ya sabes, un comentario. En los 60, el gobierno estadounidense lanzó una campaña para acabar con la pobreza, y salió un sistema cabrón en ese tiempo, porque la única manera de acabar con la pobreza es matar a los pobres, acabar con los pobres. Parece que ese era chiste en los 60, pero parece escaparte de nuestra realidad ahorita. Esto no puede seguir. No quiero ponerme tan pesimista, pero se me hace que va a ser un reto tremendo buscar una salida de esta situación. Y en el mundo académico también, por unos 45 años, trabajaba con personas que cada rato anunciaban: este es el final, la etapa final del capitalismo, y luego seguimos 50 años por el mismo rumbo, y hemos llegado quizá a esa etapa final. Jorge, en la experiencia de las autodefensas, con lo que ahora vemos de que, pues, yo los vi desde un principio con un surgimiento muy rápido, sin tratar de pensar qué sigue o qué hay después. ¿Qué experiencia podríamos sacar nosotros de esto? Porque todos los movimientos humanos tienen su valor en sí, ya sea como mal ejemplo o como ejemplo posible, ¿no? Sí, lo primero eso, y decirte que tienes razón, no había una base ideológica, y sabemos que sin una base ideológica pues no se sabe hacia dónde se va, ¿verdad? Eso en sí. Pues experiencia, me imagino que los involucrados les habrá servido para diferentes cosas a cada uno, de acuerdo a cuánto hayan alcanzado a comprender lo que sucedió. Para el resto, a mí me parece que tendríamos que tomar muy en cuenta eso, que no existe nadie que nos vaya a venir a solucionar los problemas, que nos toca a nosotros hacernos responsables de nosotros mismos. Me gusta ese ejemplo que decía el maestro, profesor de hace 60 años, que decían: para acabar con los pobres hay que matarlos. A mí lo que me parece que va a suceder ahora
es que los pobres van a tener mayores posibilidades de sobrevivir a un colapso económico, y los que más probablemente mueran son los que estén más aferrados a él mismo, o sea, los que dependen directamente de este sistema económico, llámese clases medias y altas, ¿verdad? Esos no saben vivir con poco, esos son los que más fácil van a morir. En una ciudad veo más probabilidades de sobrevivir a la gente que vive en la calle, que come del bote de la basura y no se enferma, a una persona de clase media alta que vaya a comer eso. Vamos, en 2 días se muere de una desintería, ¿verdad? Entonces, sí, se acabaría con la pobreza porque se reduciría el número de gente en el planeta. Así de sencillo. Por lo menos la pobreza en el hambre, pero ya en la posesión de cosas materiales es otra historia. Para mí la pobreza es no tener para comer. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Adelante. Como deducción, entonces, la gente que de un modo tiene capacidad de autosubsistencia, aunque sea con basura, o pueda crear y plantar cosas que le den capacidad de vida, es la que tiene mayores posibilidades de trascender en esto. En cuanto a que esté aislada de la violencia, no, porque la violencia va a ser, tal vez se generalice, como en cualquier movimiento social o cualquier convulsión humana, guerras o revoluciones o guerras civiles. Entonces, la persona, por lo que deduzco, lo que me dice es que tiene mayor capacidad de sobrevivir y alcanza a retirarse un poco, es la que tal vez pueda trascender esta situación, ¿no? Y si llega a un punto de incontrolable, por lo que deduzco. Sí, definitivamente. Incluso, aunque esto no se acabara, la calidad de vida es mucho mejor si no dependes de otros para principalmente alimentarte. Esto de los pueblos originales, a mí me da mucha esperanza de que ahora vaya a hacer su resurgir todos esos que se hayan mantenido marginados, como se dice ahora, con sus usos y costumbres, cosechando para almacenar para todo el año, etcétera, y que tienen una organización comunitaria. Eso me parece a mí lo ideal, ¿verdad? Pero alejarse de las ciudades es fundamental. Yo le explico a la gente en el campo, tú puedes comer cualquier cosa y matarte el hambre. A lo mejor no es muy nutritivo, pero te mata el hambre y te permite pensar. Yo les recomiendo a todo el mundo que haga un ayuno de 3 días, no por salud, no por meditación, sino que sepan el comportamiento del cuerpo humano cuando no come. Es complicado. Yo conozco gente que se pone furiosa, quiere matar si no tiene comida, ¿verdad? Entonces cada uno debería de hacer ese ejercicio para que sepa la seriedad que hay en no tener alimento, ¿verdad? En no poder alimentarse durante unos 3, 4 días, ¿verdad? Yo le recomiendo a todo el mundo que haga ese ejercicio, que aparte es bastante sano. Podríamos hablar de eso en otra ocasión. Pero en el campo, tú puedes comerte, bueno, a menos que estés en el desierto, pero si estás en el campo, se puede comer hasta el interior de cortezas de ciertos árboles, pero hay que saber cuáles árboles. Se pueden comer un montón de plantas, pero hay que saber cuáles plantas, ¿verdad? Entonces, esta es la clave para mí, o sea, ser autosuficientes para alimentarnos. Ya la calidad del alimento puede irse mejorando con el tiempo, pero en principio tener que comer. ¿Y en las ciudades qué van a hacer? ¿Van a tirarle mordidas a las ruedas de los carros? O sea, ¿qué es lo que van a comer en una situación de colapso económico? Esa es la cuestión. Y esa es una situación muy preocupante porque yo sigo los reportes de la producción de comida aquí. Bueno, era de aquí, porque ahorita el 30% de todas las frutas y vegetales que consumimos aquí en Estados Unidos son importados de México. El aumento de la importación de comida de Perú, de Chile, de países donde hay hambre dentro de esos países, pero vamos extrayendo su comida acá para nosotros. Es un desastre que nos va a caer, porque no se puede seguir con este modelo. Bien, pues la situación fue sobre la experiencia que nos pudieron haber traído las autodefensas, cómo crecieron, cómo se desarrollaron, qué experiencias podemos sacar de ello. Y pues Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias. Ya el tiempo nos definitivamente sobrepasó. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, por aquí estamos. Ok, bueno, pues esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras creemos que al entender por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado. Gracias.